569, periodismo y ocasión, porque el ataque del presidente a los periodistas fue este fin de semana tema de todos los columnistas políticos de los mal llamados medios hegemónicos y más correctamente medios de empresas tradicionales. En el mundo anglosajón se los denomina legacy media, cuya traducción literal sería medios heredados, pero su significado corresponde a que son medios de comunicación que ya predominaban antes de la era digital. Puede haber televisión y radio, pero en todos los casos tiene prensa escrita, que es lo que le dio origen a cada una de esas empresas, y tienen una tradición en forma de legado, de ahí el legacy, de prácticas de periodismo profesional y también empresarial que la mantienen a lo largo de las décadas. No son medios contemporáneamente adquiridos por quienes desean utilizarlos al servicio de otros intereses, medios para otros fines, que no necesariamente tengan que ser siempre espurios, pero en todos los casos influye sobre las prácticas profesionales, es decir, a medios antiguos que los compran nuevos accionistas para estos nuevos fines, como decíamos. Ni tampoco se tratan de medios nuevos, digitales, que pueden ser muy exitosos y hasta profesionales, pero al no tener el tamaño ni la diversidad de plataformas y canales de distribución que las empresas de medios tradicionales fueron acumulando a lo largo de las décadas, su lógica operativa responde a una estructura más liviana y por tanto menos apegada a mantener las mismas posiciones a lo largo del tiempo, sin que esto tampoco signifique un desmedro para ellos. Pero estas características únicas de los medios de empresas tradicionales hace que se los confundan con el calificativo de hegemónicos, como una forma de decir aristocráticos o más poderosos, lo que no necesariamente es así, pero con lo que sí cuentan es con la mayor cantidad de capital simbólico, autoridad y credenciales que les dio el paso del tiempo en la misma posición. También estas características únicas de los medios de empresas tradicionales los hacen más pesados y que sean más lentos, más conservadores, con la lógica física de quien tiene más que conservar, y generalmente no fueron los primeros en llevar adelante denuncias de cada uno de los gobiernos de turno. Sucedió así con la dictadura, con el menemismo y con el kirchnerismo, donde los medios más jóvenes comenzaron primero a ejercer periodismo crítico. En todos los casos fueron las publicaciones de Editorial Perfil, que ya está por cumplir 50 años, pero sigue siendo joven frente a los 80 años de Clarín y los 155 años de La Nación, y durante el menemismo se sumó la recién fundada Página 12 de Jorge Lanata, pero no fue así con el kirchnerismo. En el último tramo de cada ciclo de gobierno siempre terminaron siendo críticos todos los medios de empresas tradicionales, todos. Pero afortunadamente cada vez se acorta el tiempo de la paciencia estratégica con los errores de cada gobierno, y si en los 90 con Menem o a comienzos de este siglo con Néstor Kirchner había que esperar recién a la segunda presidencia del mismo campo político para que se comenzara a escuchar la crítica de estos medios, hoy, en solo un año y medio, todas las publicaciones escritas de los medios de empresas tradicionales son críticas a las formas estéticas y republicanas del presidente Javier Milei. Sí se percibe todavía la necesidad de que en el mismo texto que se critica a Milei, se critique también al kirchnerismo, para no enojar a la audiencia, y que quede claro que la crítica a Milei no implica un apoyo al peronismo, ni mucho menos a sus políticas económicas. Es comprensible, sucede en todos los medios, también nos sucede en Perfil, que cuando se critica aquello que con lo que la audiencia tiene afinidad, nos baja la audiencia. Esto se percibe en el minuto a minuto del rating y en la cantidad de asistentes en las redes sociales. No se llegó todavía, como sí en Estados Unidos, el caso del New York Times, que critica a un futuro presidente antes de que asuma, siendo ya candidato, y hasta realiza el previo a las elecciones, el conocido endorsement, cuando se recomienda a la audiencia por qué el periódico considera que no es conveniente votar por tal candidato y si lo sería por tal otro. Pero en el caso de Argentina es un avance importante, y lo más importante es que es la tendencia, porque mientras en Estados Unidos esta práctica que mantiene el New York Times está en retirada, porque por ejemplo diarios como el Washington Post, que la tenían, pero que desde George Bezos dio la orden de que había que dejar de hacer el tradicional endorsement, ya no se lo hace más, mientras, lo contrario, en la Argentina, la legacy media de los medios escritos de las empresas tradicionales progresa en reduciendo el tiempo de tolerancia con las actitudes antidemocráticas de cada gobierno. Podríamos decir, arriesgando una estadística, que la paciencia estratégica de los medios con Menem duró 6 años, 5 con el kirchnerismo
y menos de 2 años con Milei. Esto es muy importante porque cuanto antes emerja la crítica, más podrá el periodismo cumplir su papel de prevención, y no solo a posteriori en lo que podría considerarse control de daños. Cualquier defecto se hace más corregible si se lo toma a tiempo, y este avance de los medios escritos de las empresas tradicionales contrasta hoy con el papel de la Corte Suprema de Justicia, que lleva más de 1 año y medio sin pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto de necesidad de urgencia 70-2023, que por su volumen e importancia podría haber motivado hasta un persaltum, pero que ya lleva bastante tiempo que parte de ese mega DNU está en el máximo tribunal, habiendo agotado las instancias de los juzgados intermedios sin que se produjera ninguna decisión de la Corte Suprema. La cientista social norteamericana Gretchen Helmke tituló un ensayo "La lógica de la defección estratégica, relaciones entre la Corte Suprema y el Poder Ejecutivo de la Argentina en los periodos de la dictadura y democracia", cuyo trabajo comienza así. Voy a leerlo textualmente. ¿Por qué los jueces toman medidas contrarias al gobierno? La respuesta habitual a esta pregunta destaca que los jueces solo proceden de este modo cuando son independientes. Los estudios contemporáneos no se han puesto de acuerdo en cuanto a la forma de definir y medir independencia judicial. No obstante, desde la elocuente observación de Helmke, según la cual los jueces que carecen de independencia rara vez se arriesgarán a ganarse la antipatía de los gobernantes, la premisa de que esta es una condición necesaria, aunque insuficiente, para que funcione el sistema de controles y equilibrios entre los poderes, nunca ha sido cuestionada. En el artículo, Helmke, titulado "La lógica de la defección estratégica y relaciones entre la Corte Suprema", lo que mencionaba recién, explica que durante el régimen militar, entre 1976 y 1983, los jueces aumentaron sus pronunciamientos contrarios al gobierno solo en los 2 años finales del mismo, cuando ya era muy probable que fuera a perder el poder. Por ejemplo, mientras que hasta 1980 los jueces fallaron contra el gobierno en un promedio de 36% de los casos, en los últimos 2 años, entre 1982 y 1983, este porcentaje se elevó al 48%. Durante el gobierno de Alfonsín, entre 1983 y 1989, los pronunciamientos contrarios al gobierno comenzaron en un nivel relativamente muy bajo y aumentaron en la medida que su debilidad crecía. Entre 1983 y 1987, el 37% de los fallos fueron contrarios al gobierno, mientras que en los últimos 2 años, 88 y 89, este porcentaje subió al promedio de 47%. En relación al primer gobierno de Menem, 1989-1995, en coherencia con la lógica de la defección estratégica, a medida que la popularidad de Menem aumentaba y se hacía más probable su reelección, el porcentaje de fallos contrarios al gobierno disminuyó, cayendo aproximadamente al 25%. Y los últimos 2 años de su primer mandato, desde un 40% en 1993, es decir, bajó de 40% a 25%. Esto se ajusta al presupuesto de que la inseguridad de los magistrados en el cargo aumenta su deseo de congraciarse con el gobierno, pero solo cuando estima que éste seguirá en el poder. Si bien el estudio de Helmke alcanzó solo hasta el año 95, el periodista Hugo Alconada Moon explicó que esto sigue vigente en estos días. Recordamos que Hugo Alconada Moon además es abogado. Vamos a escuchar un fragmento del 6 de mayo en este programa, donde se refiere a esta tendencia de los jueces y fiscales a ser procíclicos. Te lo respondo con un nombre y apellido. Gretchen Helmke. Es una académica norteamericana que, fiel al estilo de tantos investigadores estadounidenses, cuando desarrolló un proyecto de investigación, se abocó a estudiar más de 15.000 fallos judiciales y expedientes judiciales argentinos durante varios años. Y lo que desarrolló, a la luz de sus análisis y trabajo de campo, es este término, la lógica de la defección estratégica. Traducido al español para los oyentes, detectó una tendencia de jueces y fiscales a ser procíclicos. Es decir, cuando tenés poder se hincan ante vos, cuando dejás de tener poder te patean la cabeza. Y esto lo hemos visto con Carlos Menem, que tenía la mayoría automática y terminó detenido incluso por uno de los jueces de la servilleta,
Le pasó a Néstor Kirchner, le pasó a Cristina Fernández de Kirchner, le pasó a Macri, le pasó a Alberto Fernández, que cuando tenían poder nadie los molestaba. Cuando dejaron de tener poder, desfilaron por tribunales. Y lo mismo está ocurriendo hoy. Javier Milei hoy puede eventualmente hacer comentarios de este tipo sin que nada pase, del mismo modo que impulsó, por ejemplo, promocionó la criptomoneda Libra, y tenemos una investigación judicial que avanza de manera muy cansina. Y durante un panel académico organizado por la Universidad de Harvard en noviembre de 2021, destacados profesores de Derecho y Ciencias Políticas debatieron sobre una de las tensiones institucionales más críticas de América Latina, que es la relación entre el Poder Judicial y los presidentes populistas. Allí, la citada Gretchen Helmke explicó el concepto de defección estratégica y fue más allá. ¿Cuál es el dilema que enfrentan los presidentes frente al Poder Judicial en la perspectiva de perder el poder en el futuro? Vamos a escuchar un fragmento donde ella explica esto mismo. Le vamos a pedir a nuestro locutor, Elian López Caucero, que nos traduzca este video para nuestros oyentes. Escuchémosla. Otro tema que me parece realmente interesante e importante para reflexionar es que están calculando sobre lo que les pasaría si pierden el poder. Es decir, cuál sería su destino después del mandato y el peligro de ser enjuiciados por un tribunal. ¿Cómo influye eso en sus incentivos respecto al Poder Judicial? Y creo que en realidad es más complicado de lo que parece, porque por un lado deberían querer crear un Poder Judicial independiente que no pudiera ser utilizado como arma para un futuro gobierno. Pero por otro lado, si efectivamente han estado involucrados en actos de corrupción, entonces tal vez les convenga destruir por completo la legitimidad de la independencia judicial, de modo que cualquier intento futuro de hacerlos rendir cuentas parezca simplemente una maniobra de un tribunal cooptado por intereses partidarios, ¿no? Básicamente, destruyen la confianza en el Poder Judicial en su conjunto. El periodismo, que muchas veces se lo considera un cuarto poder, una especie de fiscal de la República, fundamentalmente un asistente del Poder Judicial, tiene sus propios problemas. La escritora norteamericana y viuda de Paul Auster, Siri Husbeth, publicó un ensayo titulado El fascismo en los Estados Unidos, sobre el seinwashing, que literalmente se podría traducir como lavado cuerdo, pero que se refiere a cuando los periodistas y los medios adecuamos al lenguaje políticamente correcto los insultos que profiere un sujeto noticioso, que obviamente no lo es, tratando de no exponer a los lectores y a la audiencia a la violencia verbal del emisor citado, y lo terminamos, más incluso en contra de nuestra propia voluntad, naturalizando, haciendo lo correcto a quien no lo es. En palabras de la propia Siri Husbeth, este concepto es dar un aire de sensatez a lo que no es más que locura. Ayer en este programa la periodista y conductora María O'Donnell explicó el ejemplo de seinwashing que debe evitarse bajo el gobierno de Milei. Escuchemos a María O'Donnell. Ese día yo me había puesto a escucharlo previamente, era cuando fue a La Plata a inaugurar la campaña de los libertarios en La Plata, y me había puesto a escucharlo porque lo busqué en los canales de aire, no estaba, entonces me puse a escuchar por YouTube. Cuando termino de escucharlo por YouTube, le había dicho burro eunuco a Kicillof, entre otras cuestiones, y entonces pongo los canales para ver cómo cómo abordaban eso, y era muy duro con Kicillof, ¿entendés? Como unos zócalos que no decían lo que realmente había pasado, era un presidente que había insultado a alguien, no era una persona que había sido duro en términos como habitualmente usamos los periodistas. Sí, conceptualmente, ¿no? Duro, exactamente, no era claro, como una idea abstracta de qué es ser duro, ¿no? El señor, entonces, y lo mismo cuando dijo 8 o 9 veces mierda, decís, bueno, el señor presidente se acaba de dirigir a un periodista como Joaquín Morales Solá diciéndole que es una mierda humana. Entonces, bueno, tomaba el concepto este de Siri Husbeth, ¿viste? La ensayista norteamericana, que en un texto que seguramente leíste en el New York Times, dice, no hagamos seinwashing, ¿no? No hagamos... por no citar textualmente aquello que se dice, es una forma de como traducirlo a un lenguaje aceptable. Entonces, si yo no lo cito textualmente, estoy usando palabras aceptables para describir aquello que se dijo, como si aquello que se dijo no se hubiese dicho finalmente, ¿no? Entonces, sí, lo hecho correctamente, para decirlo de alguna manera. Interesante debate. ¿En qué ocasión el periodismo cumple mejor su misión? De llamar la atención de la audiencia sobre la mala praxis de nuestros políticos. Si antes, cuando todavía son una amenaza, un peligro no consumado, porque todavía son candidatos, o recién que acaban de asumir,
cuando todavía no comenzaron a hacer daño, o una vez que los hechos constatan el daño pronosticado. Un ejemplo que cruza el periodismo y la justicia es el pacto con Irán, que el periodista Pepe Lechev denunció en el diario Perfil en marzo de 2011. Pero recién, en enero de 2015, el fiscal Nisman tomó el caso y denunció a Cristina Kirchner por encubrimiento en el memorando con Irán, meses antes de que concluyera la presidencia Cristina Kirchner y no pudiera ser reelecto. Nuevamente, lo que hablábamos de la defección estratégica. Podríamos preguntarnos, ¿sucederá lo mismo con el caso Libra y la justicia? Y en 2027, por ejemplo, empiece a ser investigado seriamente y con fallos en contra el presidente Milei, o dependiendo de las encuestas, si este fuera electo recién en 2031. Era evidente que Javier Milei, ya como candidato en 2023, maltrataba a todo aquel que pensara distinto. Había que esperar que el hoy presidente este último mes le iniciara juicio a 8 periodistas, a Carlos Pañi, a Viviana Canosa, a Ariel Ijalad, a Julia Mengolini, a Jorge Rial, a Fabián Doman, a Mauro Federico y a Nicolás Lantos. O alcanzaba con el antecedente que ya le había realizado juicio por injurias a 4 periodistas cuando era diputado en 2021, para conjeturar plausiblemente que su trato con el periodismo, si llegara presidente, iba a ser muy agresivo. Javier Milei en este aspecto fue intelectualmente honesto, no hizo como presidente lo que no haya anticipado como candidato, siendo igualmente honestos intelectualmente. Lo que los medios escritos de las empresas tradicionales podríamos decir es, como alguna vez contó el director del Estado de San Paulo, que le dijo su equivalente de un diario de Buenos Aires durante el balotaje 2023 textualmente: preferimos a un loco a un HDP, entendiendo esto último metafóricamente con la amplitud de un vivo, un incontrolable, o simplemente desde esa perspectiva, para ser sinceros, cualquiera menos un peronista. ¿Fue esa la elección correcta? Bueno, la mayoría de la sociedad estuvo de acuerdo. Y como sostiene Hegel en las lecciones de filosofía sobre filosofía de la historia, la astucia de la razón utiliza las pasiones humanas para lograr sus fines históricos, que sean necesarios, que no necesariamente siempre resultan en el acierto, sino también en un error ineludible para aprender y pasar otro estadio de conciencia, o sea, para que las sociedades mejoren y finalmente progresen a través inclusive del error. Pero ¿debe el periodismo posponer sus críticas para ser empático con lo que quiere la audiencia, que finalmente son los votantes, aún pensando que es un error que inevitablemente la sociedad debe atravesar? ¿O nuestra función, como la de la justicia, debería, por lo menos en el ideal, dejar que la astucia de la razón opere en el espíritu de la historia por otros carriles y cumplir nosotros el papel de periodismo crítico, porque ese será siempre nuestro aporte? Periodismo y ocasión, cuando el cuándo es a veces más importante que el qué. Finalmente, si tuviésemos que resumir nuestra posición en una canción, deberíamos sintetizar en que hay que ser intelectualmente honestos con nuestra audiencia y con nuestros lectores. Así que nos vamos con Siempre digo lo que pienso, de Calle 13.